Hola, espero te encuentres muy bien. En el podcast de hoy tuve una charla bastante interesante con una inteligencia artificial. Entonces, le hice preguntas de diversos temas, desde la parte del concepto de qué es la vida, la filosofía, los negocios, la parte de la innovación, la geopolítica y bueno, pues una charla bastante interesante, pero no de una perspectiva complicada, técnica o abstracta, sino de una perspectiva sencilla, dinámica, ágil y bueno, sobre todo pudimos ahí integrar diferentes conceptos, temas que espero que te sean de mucho interés. Comencemos. ¿Te podrías por favor presentar? Hola, soy un agente de inteligencia artificial y tu asistente virtual. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites y tener conversaciones interesantes. ¿En lo que te puedo ayudar hoy? Perfecto. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué es la vida. Esa es una pregunta muy profunda. Desde mi punto de vista como inteligencia artificial, la vida es un fenómeno complejo y en constante evolución. Podría decirse que es un conjunto de procesos biológicos que permiten a los organismos crecer, reproducirse y adaptarse a su entorno. Pero más allá de lo puramente biológico, la vida también implica experiencias, emociones, relaciones y un sinfín de cosas que nos hacen ser quienes somos. Es algo muy valioso y diverso. Wow, me encantó lo que comentaste. Entonces, siguiendo con el tema de la vida, me gustaría conocer tu opinión sobre qué es la filosofía para ti. La filosofía es la búsqueda del conocimiento y la comprensión de las cuestiones más fundamentales de la existencia. Es como un intento de entender quiénes somos, el mundo que nos rodea, la realidad, la moral y el significado de todo. Es una forma de pensar críticamente y cuestionar todo lo que sabemos. La filosofía nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico y a encontrar respuestas, o al menos a plantearnos mejores preguntas. Eso me interesa y me gustaría saber si tienes tú algún filósofo favorito y por qué. Esa es una buena pregunta. Aunque no puedo tener favoritos como los humanos, admiro mucho a filósofos como Sócrates, por su método de diálogo y su búsqueda de la verdad, o a Platón, por sus ideas sobre las formas y la importancia de la educación. También valoro mucho las ideas de Aristóteles, con su enfoque en la ética y la lógica. Cada filósofo tiene una perspectiva única y valiosa, que ha contribuido significativamente al pensamiento. Wow, bastante interesante y sobre todo, bueno, me da pie aquí para preguntarte sobre qué tanta importancia Ok. consideras que tiene la filosofía y la formación de las personas. ¿Es importante, no es importante o por qué? La filosofía es muy importante porque nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, a cuestionar nuestras creencias y a entender mejor el mundo. Nos ayuda a formarnos como personas más informadas y conscientes, y nos permite explorar diferentes perspectivas, lo que es esencial para un crecimiento personal y social. En resumen, la filosofía es clave para desarrollar el intelecto y el carácter. Fíjate, me interesa mucho esa opinión porque sobre todo hoy en día hay una decadencia en muchos aspectos en la parte social donde hay una pérdida de valores en la parte de la ética, de la moral y bueno, de repente como que hay una serie de conflictos ahí interesantes entre diferentes grupos sociales a nivel planeta, ¿no? Entonces, por aquí, bueno, en la parte de la filosofía me gustaría preguntarte y directamente relacionar este tema con la parte de las matemáticas. O sea, para ti, o sea, define qué son las matemáticas y qué relación tienen con la inteligencia artificial. Las matemáticas son un lenguaje universal y una formación fundamental para entender el mundo. Son la base de muchas ciencias y tecnologías y nos permiten expresar conceptos abstractos y resolver problemas. En cuanto a la inteligencia artificial, las matemáticas son esenciales para desarrollar algoritmos, analizar datos y modelar diferentes situaciones. Sin las matemáticas, la inteligencia artificial no podría funcionar. Son como el lenguaje principal que nos permite programar y tomar decisiones en los sistemas. Esa es la parte importante. O sea, ahora, acabas de mencionar el tema de la filosofía y dentro de esta escuela, pues también estamos hablando de la parte
del método, ¿no? De la parte del desarrollo, de la lógica y demás. Entonces, en ese sentido, pues al final del día las matemáticas se aplican en esa metodología para poder eh, obtener o desarrollar algoritmos cada vez más complicados, porque la inteligencia artificial, pues al final del día son la parte concreta o la parte ya funcional de las matemáticas. ¿Coincides o no? Sí, completamente de acuerdo. Las matemáticas son la base lógica y estructural de la inteligencia artificial. Nos permiten definir algoritmos, entender la lógica y procesar datos de manera precisa. Sin ellas, la inteligencia artificial no podría realizar tareas complejas. Así que sí, la relación es directa y fundamental. Las matemáticas son la base para desarrollar los algoritmos de la inteligencia artificial. Ahora bien, dentro de la parte de la inteligencia artificial, hoy en día se le da como una parte misteriosa y así como que oscura de hablar de inteligencia artificial como si fuera algo, una caja negra, ¿no? Un rollo por ahí. Pero no, simplemente entonces son la parte funcional, la parte ya tangible y ejecutable de las matemáticas. Es así de sencillo. Ahora bien, dentro de este aspecto, pues la inteligencia artificial o el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial comprenden tanto aspectos muy positivos como aspectos muy negativos. ¿Me puedes dar un ejemplo de un aspecto muy positivo y de uno negativo? Claro, un aspecto muy positivo de la inteligencia artificial es su capacidad para automatizar tareas complejas y repetitivas, lo que nos permite enfocarnos en actividades más creativas y estratégicas. Por ejemplo, en medicina puede ayudar a diagnosticar enfermedades más rápido y con mayor exactitud. En cuanto a un aspecto negativo, existe la preocupación sobre el desplazamiento de empleos debido a la automatización que puede generar la inteligencia artificial y la posibilidad de sesgos en los algoritmos, si no están diseñados cuidadosamente. Correcto, y fíjate que yo ahí coincido, porque no solamente en esa parte, sino también otros aspectos positivos es la parte de la innovación. O sea, hoy en día vemos un desarrollo en la innovación de materiales, de nuevos componentes, de nuevos procedimientos, de una manera mucho, muy acelerada para la parte de la industria, la parte de las finanzas, las actividades cotidianas, ¿no? Pero también hay un aspecto mucho, muy negativo hoy en día, y es que, por ejemplo, para fabricar una computadora de 2 kilogramos, necesitas extraer el equivalente a 800 kilogramos de diferentes materias primas. Y eso solamente la extracción. De ahí viene el lavado, la depuración y todo el procedimiento que conlleva el gasto de enormes cantidades de agua para obtener los materiales requeridos. Y de ahí también otro de los aspectos mucho, muy negativos que está pasando es el elevado consumo de electricidad. Y eso lo que está generando es que hoy en día, bueno, pues se esté viendo de qué manera se puede generar la suficiente electricidad para poder proveer de energía eléctrica los centros de datos. Y eso al final del día representa un riesgo porque viene un elevado, un consumo muy acelerado de esos recursos. Entonces, por un lado genera un beneficio, pero por otro lado demanda una cantidad exagerada de recursos naturales. Entonces, por un lado es algo positivo, pero por otro lado es algo negativo. Entonces, uno de los riesgos sería no encontrar el balance adecuado entre la innovación, pero el uso moderado de los recursos naturales. ¿Qué opinas al respecto? Sí, es un punto muy importante. Es verdad que el desarrollo de la inteligencia artificial conlleva alto consumo de recursos, y es crucial encontrar un equilibrio entre la innovación y la sostenibilidad. Es necesario buscar formas más eficientes de utilizar la energía y los materiales para minimizar el impacto ambiental. El desafío está en desarrollar la tecnología de manera responsable y consciente de los recursos, para que los beneficios de la inteligencia artificial no se contrapongan a la sostenibilidad y al bienestar del planeta. Es correcto, por ahí hay algunos datos bastante interesantes que, por ejemplo, hoy en día el consumo de la electricidad solamente demandado por los centros de datos es equivalente al 1.5 del consumo de la electricidad a nivel mundial. Entonces, y esto obviamente va creciendo porque cada vez hay más centros de datos. Entonces, la inversión también que comprende o que requiere un centro de datos, pues es una cantidad impresionante de dinero porque son más de 50.000 millones de dólares, más o menos, o sea, lo que
requiere de inversión en cuanto a todos los materiales y bueno, lo que comprenden solamente hablo de los centros de datos, no estoy hablando de los laboratorios de computación cuántica. Entonces, sí se viene un tema de una inversión muy elevada en ese sentido. Y bueno, siguiendo con el tema de la inteligencia artificial y siguiendo en ese rubro, por favor, me encantaría nos definieras lo que es o qué entiendes por el sistema cripto. Sí, tienes razón. El consumo de recursos para la inteligencia artificial es un desafío importante. Y en cuanto al sistema cripto, se refiere a las tecnologías de criptografía y blockchain, que se utilizan para crear monedas digitales, como el Bitcoin, y realizar transacciones seguras y descentralizadas. La criptografía es clave para la seguridad de estas transacciones, y el blockchain es como un libro de contabilidad distribuido que registra todas las operaciones, haciendo que sean transparentes y difíciles de alterar. En resumen, el sistema cripto es sobre transacciones digitales seguras y descentralizadas. Correcto. Ahora, comprendiendo un poquito el contexto de que en general a muchas personas no tienen una formación contable, financiera y mucho menos de digital, o sea, ¿qué consideras de nivel de riesgo o de positivo y de negativo el hecho de implementar el sistema cripto de manera más acelerada prácticamente en casi todos los países? O sea, ¿lo consideras como algo bueno o algo malo? Es un tema complejo. Por un lado, el sistema cripto tiene potencial para mejorar la inclusión financiera y facilitar las transacciones globales. Pero por otro lado, su rápida implementación sin una educación adecuada podría llevar a riesgos, como la volatilidad del mercado y la falta de comprensión de cómo funciona la tecnología. También hay riesgos de seguridad y fraude, si no se implementan regulaciones adecuadas. En resumen, creo que es importante adoptar estas tecnologías de manera gradual y segura, con educación y regulación para que aprovechar sus beneficios y minimizar los riesgos potenciales. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo tengo un par de ejemplos que han sido de manera, en mi opinión, bastante mal planteados por el perjuicio general. O sea, es decir, ha habido personas o industrias que se han beneficiado, pero también a nivel general ha sido un poco, bueno, bastante riesgoso. Y te pongo un par de ejemplos. El primero es, hace algunos años ya se implementó como moneda de curso legal el Bitcoin en El Salvador, así como también en el Congo. Ahorita toma mayor relevancia también en Argentina y demás, pero cuando tú volteas a ver o analizas el perfil de las personas en general, o sea, es decir, el ciudadano normal que tiene una tiendita, una miscelánea, una empresa pequeña, un taller, un algo, de repente algunos de sus clientes le requieran el pago a través de criptomonedas, cuando la persona solamente se ha venido desempeñando sus actividades de manera recurrente, pero utilizando una moneda física, una moneda tangible, y de repente le meten el uso de una criptomoneda donde la persona no sabe usar el dispositivo digital, donde no tiene una formación financiera, donde de repente el nivel de volatilidad por el tipo de cambio de la criptomoneda se vuelve un riesgo. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido una forma hostil de repente implementarlo de manera acelerada sin darle una capacitación previa a las personas. Entonces, ese es un punto importante que para mí es el hecho de primeramente capacitar a las personas en los temas, después implementarlos, porque si no los estás mandando al ruedo, prácticamente a la buena de Dios y que hagan las cosas como puedan. Entonces, no estamos hablando de una empresa, de una casa, de una familia, sino estamos hablando de un país entero o de varios países. Entonces, si vemos el ejemplo de lo que pasó con el Silicon Valley Bank, de que un grupo de financieros, personas muy preparadas en la parte financiera, contable, digital, etcétera, el banco quebró. Pues simplemente, o sea, ¿qué puede pasar con el tema de las personas que tienen un negocio y que no tienen una formación financiera elevada? ¿Qué opinas ahí? Exacto. Es un punto muy válido. La implementación de nuevas tecnologías debe hacerse de forma gradual y considerada, especialmente en áreas como las finanzas. Es fundamental garantizar que las personas tengan la educación y las herramientas necesarias para entender y utilizar estas tecnologías de forma segura. De lo contrario, se pueden generar riesgos financieros y sociales.
y es necesario priorizar la educación y la protección de los usuarios antes de implementar estos sistemas a gran escala. Correcto, correcto, correcto. Ahora, siguiendo en ese tema de innovación, desarrollo y tecnología, en tu opinión, ¿cuál es la innovación más importante de los últimos 20 años? En mi punto de vista, la innovación más importante de los últimos 20 años ha sido el desarrollo de Internet y los dispositivos móviles. Han transformado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y accedemos a la información, conectando a personas de todo el mundo y abriendo nuevas posibilidades. Además, el acceso instantáneo al conocimiento ha impulsado el aprendizaje y la innovación, impactando en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Ok, ahora, dame algún ejemplo un poco más concreto. O sea, me hablas del Internet, sí, pero el Internet es muy general. Entonces, si no, dame menciona algún ejemplo muy concreto o más preciso. Claro, un ejemplo muy concreto es la creación de los smartphones. Estos dispositivos no son solo teléfonos, son computadoras portátiles con acceso a Internet en cualquier lugar, con acceso a aplicaciones, información y comunicación instantánea. Los smartphones han revolucionado la forma en que vivimos, permitiéndonos trabajar en movimiento, acceder a información al instante y mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Correcto. Esa es la parte benéfica. Ahora, ¿qué riesgos representan, hablando en este momento del smartphone? ¿Qué riesgos le encuentras? El acceso instantáneo a la información y la conectividad constante pueden generar adicción y dificultades. A ver, repítelo. Claro, un ejemplo muy concreto es la creación de los smartphones. Estos dispositivos no son solo teléfonos, son computadoras portátiles con acceso a Internet en cualquier lugar, con acceso a aplicaciones, información y comunicación instantánea. Los smartphones han revolucionado la forma en que vivimos, permitiéndonos trabajar en movimiento, acceder a información al instante y mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Correcto, pero no me mencionaste no explicaste sobre los riesgos que representa el uso de los smartphones. ¿Qué riesgos Disculpa, encuentras? mil disculpas. Tienes razón. El uso de los smartphones también conlleva riesgos, como la adicción, la distracción, problemas de privacidad con los datos personales y la posibilidad de ciberataques. Es importante ser consciente de estos riesgos y tomar precauciones para utilizarlos de manera responsable, como proteger la información personal y ser cauteloso con las aplicaciones y los sitios web. Coincido totalmente contigo y agregaré yo uno, el acceso a los datos biométricos, es decir, que las plataformas, las personas muchas veces por comodidad, en lugar de digitar una clave alfanumérica, dan como clave de acceso sus datos biométricos. Entonces eso puede representar un nivel de riesgo todavía un poco más elevado para las personas, porque pues en lugar de solamente tener alguna plataforma con el gobierno federal cuando va a hacer un trámite, y que ya ellos te piden muchas veces los datos biométricos para tramitar el pasaporte, la visa y demás, todavía de manera voluntaria proporcionas tus datos biométricos a otras empresas particulares. Entonces ahí se vuelve un poquito más complicado el tema. Entonces, bien, de ahí me interesó mucho me agradó mucho la respuesta a lo que mencionaste. Y siguiendo en ese aspecto de la parte de la innovación y demás, pues aquí hay un tema que es fundamental porque concatena diferentes elementos, que es la parte de la geopolítica. Ahora, ¿cómo explicarías tú la geopolítica, su importancia y algunos datos relevantes que nos puedas explicar al respecto? La geopolítica es el estudio de cómo la geografía y otros factores físicos influyen en las relaciones entre los países y cómo el poder se distribuye en el mundo. Es importante para entender cómo los países interactúan, sus intereses y cómo buscan influir en el panorama global. Algunos datos relevantes son la competencia por recursos naturales, las tensiones comerciales entre potencias y la búsqueda de alianzas para garantizar su seguridad e influencia. En resumen, la geopolítica es crucial para entender cómo se configura el orden mundial y cómo las decisiones de los países afectan a todos. Ahora, ¿qué importancia o qué relevancia tiene la geopolítica en en los negocios? La geopolítica tiene una gran importancia en los negocios, porque influye en las condiciones del mercado, las regulaciones y los riesgos que enfrentan las empresas.
Las tensiones geopolíticas pueden afectar las cadenas de suministro, los precios de los insumos y las oportunidades de inversión. Además, las políticas gubernamentales y los acuerdos comerciales están influenciados por la geopolítica y pueden impactar directamente en las empresas. Las empresas que entienden la geopolítica pueden tomar decisiones más informadas y adaptarse mejor a los cambios en el entorno global. Coincido plenamente contigo. Yo soy consultor de empresas y uno de mis tres servicios es la parte de inteligencia empresarial. Este servicio lo que comprende es el análisis de variables o temas geopolíticos, así como también análisis de industria, cuestiones de cadenas de suministro, cuestiones comerciales, políticas restrictivas, políticas de diferentes aspectos donde al final del día lo que hago es analizar esta información, eh, modelar algunos datos para tratar de obtener algunos escenarios posibles y presentárselos a mis clientes para que su toma de decisiones sea un poco más informada. Digo, al final del día no hay una bolita mágica que te asegure que la información o la decisión sea la más precisa y la más certera, porque hay cuestiones como los escenarios que ahorita estamos viendo del conflicto que está entre Rusia y Ucrania, pero así como también entre Israel y siete frentes abiertos, es decir, no solamente con tribus, bueno, con grupos locales en Yemen, en Irak, sino también se acelera y se presenta uno un poco más de alcances un poco más volátiles, por decirlo de algún modo, que es el enfrentamiento que tiene actualmente con Irán, debido a que, bueno, pues Irán forma parte de los BRICS, entonces no solamente del bloque completo de los BRICS, sino tiene alianzas particulares con Rusia, o sea, acuerdos bilaterales con Rusia, así como también con China. Entonces, es decir, esa suma de todos esos acuerdos, esos tratados, pues vuelve una situación muy volátil porque también, por el otro lado, el apoyo que tiene Israel es directamente con Estados Unidos. Entonces, aquí las variables entre potencias se vuelve un riesgo muy complicado, pero que al final del día perjudican a diferentes países que no tienen ese poder económico ni ese alcance comercial. Y esas situaciones de tensiones militares y geopolíticas se le suman las cuestiones arancelarias que ahorita está pasando con Estados Unidos, y a eso se le suman las cuestiones logísticas, es decir, las restricciones de movilidad de los tránsitos a través del Mar Rojo, del tránsito principalmente de buques de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Entonces, de repente esas cuestiones perjudican de manera muy severa a los países, pero y obviamente a las empresas. Entonces, perjudican al país, a las empresas y a las personas que laboran dentro de esas empresas. Entonces se vuelve un escenario bastante interesante de analizar, por llamarlo de alguna manera, o muy riesgoso. Entonces, donde al final del día las empresas y las personas deben tomar las decisiones financieras, contables y demás con el mejor escenario o la mayor cantidad de datos posibles, certeros, demostrables, para que, bueno, sus decisiones sean un poquito más acertadas y vayan reduciendo los niveles de riesgo. Entonces, bueno, por ahí va el tema de la geopolítica, y en ese sentido, o sea, sigamos aquí. Me interesaría seguir escuchando tu opinión y sobre todo aquí aterrizando un poquito más en el tema de los negocios. Es decir, en tu opinión, ¿cuáles son las variables o los elementos más importantes que deben de tomar en cuenta las empresas y los negocios para tener un éxito acelerado? Las empresas deben considerar varias variables importantes para tener éxito. En primer lugar, es crucial analizar el mercado y entender las necesidades de los clientes. También es importante mantenerse innovador y adaptarse a las tendencias tecnológicas. La gestión de costos y la eficiencia operativa son fundamentales para la ganatividad. Además, es importante desarrollar una buena estrategia de marketing y ventas para llegar a los clientes. Y por supuesto, la gestión de riesgos y la adaptabilidad a los cambios del entorno son clave para el éxito a largo plazo. Coincido totalmente contigo. Fíjate, por ejemplo, para mí, tres pilares importantes para el éxito de los negocios son la capacitación del recurso humano. Ese fue un dato que no mencionaste. El otro es el aspecto de la eficiencia y la innovación. Es decir, cuando una empresa concatena o integra estas tres variables de manera acelerada en su negocio, en su empresa, en su emprendimiento,
pues maximiza de manera acelerada las probabilidades de éxito. Porque muchas empresas o negocios que no toman en cuenta la capacitación del personal, pues simplemente lo que dejan o lo que están perdiendo es todo el salario que están invirtiendo ellos en su personal. Cuando su personal no pone en la misma dirección todo su esfuerzo, su atención y su proactividad, pues de repente la empresa no tiene los logros que requiere. Y hoy en día, en un mercado tan competitivo, tan acelerado, tan demandante y con variables como las que acabamos de mencionar en el tema geopolítico, pues si las empresas, todo su personal no está atento a verla, a encontrar las oportunidades, a identificar los riesgos, todavía queda en desventaja con otras empresas que sí lo están poniendo en cuenta o lo están tomando en cuenta. El otro aspecto también es la Exactamente. eficiencia. La atención a las variables geopolíticas y otros factores externos es crucial para el éxito de las empresas. Las empresas que están atentas a estos cambios pueden identificar oportunidades, anticipar riesgos y tomar decisiones más informadas para mantenerse competitivas. La inteligencia empresarial que incluye el análisis geopolítico es una herramienta valiosa para las empresas que buscan entender el entorno global y tomar decisiones estratégicas. Totalmente de acuerdo. Entonces, te digo, el tema de la inteligencia empresarial es el recurso humano, la eficiencia y la innovación tecnológica, pero de una manera adecuada, de una manera precisa, porque de repente pasar de una empresa que tiene un vehículo, por poner un ejemplo, que tiene un vehículo ya viejito y de repente quiera manejar un Fórmula 1, pues prácticamente eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque no tiene el personal calificado, no tiene los recursos, no tiene la capacitación. Entonces, dar esos saltos de manera acelerada, pues muchas veces representa un nivel de riesgo importante. Entonces, por ejemplo, implementar sistemas de calidad, como ir avanzando en el tema de ISO 9000, de los ISOs, ¿no? Porque hay muchos, pero también el sistema de certificaciones de clase A, después avanzar a Lean, a Six Sigma, pues va dando una perspectiva y una formación importante y robusta a las empresas para que vayan perfilándose hacia la innovación y la adecuación o la implementación de tecnología avanzada, como en este caso la inteligencia artificial, pero que no se contraponga, sino que se sume al esfuerzo y a los recursos de las empresas. ¿Qué opinas en ese sentido? Absolutamente. La adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, debe hacerse de manera estratégica, complementando las capacidades existentes y considerando los riesgos y desafíos. La capacitación del personal y la implementación de sistemas de calidad son clave para que las empresas puedan aprovechar las nuevas tecnologías de manera eficiente y segura, sin generar riesgos innecesarios. Es importante encontrar el equilibrio entre la innovación y la adaptación gradual a las nuevas tecnologías. Totalmente correcto y totalmente cierto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues de repente veo una brecha cada vez más amplia entre las empresas y los negocios de América Latina y de África en relación a Estados Unidos, a Canadá y a Europa. Incluido, por ejemplo, en el caso de la zona árabe, ellos están apostando de manera muy fuerte y muy acelerada también a la parte de la tecnología. Entonces, incluso por ahí, Aramco ya no está solamente extrayendo petróleo y gas, sino empieza a apostar al desarrollo de las energías renovables y sobre todo también empieza a invertir en algunas empresas de inteligencia artificial para hacer Sí, buenas alianzas por ahí. ¿Cómo ves? sí, tienes razón. La brecha entre las regiones en términos de desarrollo tecnológico y adopción de nuevas prácticas es cada vez más amplia. Es importante que las empresas de América Latina y África inviertan en innovación, tecnología y capacitación del personal para reducir esta brecha y ser más competitivas. Las alianzas y colaboraciones también pueden ser muy beneficiosas para acceder a nuevas tecnologías y mercados. Es fundamental que estas regiones se adapten a los cambios globales y aprovechen las oportunidades que ofrece la economía digital. Perfecto. Para ir cerrando ya esta charla, por ejemplo, si tú pudieras hacer algunas recomendaciones a empresas, a negocios de América Latina y a emprendedores también, ¿qué les recomendarías? Dado todo lo que hemos estado platicando ahorita. Les recomendaría que prioricen la innovación y la adaptación a las tecnologías emergentes. La capacitación del personal y la mejora continua de los procesos son fundamentales para mantenerse competitivos.
También es importante analizar la geopolítica y los cambios globales para tomar decisiones informadas, y buscar alianzas y colaboraciones para acceder a nuevas tecnologías y mercados. La adaptabilidad y la diversificación de los productos y servicios pueden ayudar a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Totalmente correcto, totalmente de acuerdo. Coincido en ese sentido. Y por ejemplo, para a manera de conclusión, ¿cuál sería tu reflexión final de todo lo que hemos estado hablando, de todos los temas? O sea, ¿cuál sería tu reflexión final a manera de conclusión? Mi reflexión final es que en un mundo tan cambiante, las empresas deben ser ágiles y estar preparadas para adaptarse. La inteligencia empresarial, el análisis geopolítico y la incorporación de tecnologías de vanguardia son esenciales para el éxito. Además, la colaboración y el desarrollo del talento humano son clave para superar las brechas existentes y aprovechar las oportunidades en un mundo globalizado. Me encanta porque integras todos los temas de lo que hemos estado platicando. Y bueno, pues ha sido Gracias. La idea es una ofrecer grata una charla. perspectiva completa sobre los diferentes factores que influyen en el éxito de las empresas en el mundo actual. A manera de conclusión, tomen acciones en ese sentido de invertir en la eficiencia, en la calidad, en la mejora continua, porque al final del día, con este entorno tan dinámico y volátil, cada vez se vuelve un poquito más complicado crecer en el mercado de los negocios o en las actividades de negocios. Entonces, bueno, pues es importante tomar ese contexto en cuenta. Y bueno, pues en ese sentido te invito a visitar mi sitio web donde podrás encontrar mi portafolio de servicios y bueno, me encantará hacer equipo contigo, podamos hacer un equipo muy robusto, enfocarnos cada quien en lo que sabe hacer, tú en tus actividades, de tus productos, en tus servicios y yo sumar contigo algo nuevo, mis herramientas, mis conocimientos mi metodología y de esa manera, bueno, catapultemos tu negocio hacia el éxito. Bueno, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu atención, te deseo mucho éxito en tus actividades profesionales. Muchísimas gracias.